En este episodio tenemos con nosotros a Daniel Amieva, un estudiante de diseño y artes aplicadas que ha acabado dedicándose al mundo de la tecnología, el growth y el marketing. Hablaremos de sus proyectos actuales como Fresh People, Robots, Photolytic, por supuesto del mundo de las automatizaciones y no podía faltar el no-code. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme. El placer es mío. La verdad es que nos llevamos siguiendo la pista como bastante tiempo por Sí. redes sociales y es como la primera oportunidad que tenemos de vernos un poquito cara a cara. Y me encantaría empezar por el principio de ti. Y sobre todo porque cotillando un poquito ahí en el LinkedIn me he encontrado que eres estudiante de diseño y artes aplicadas. ¿Por qué? Pues mira, yo soy diseñador de gráfico de profesión, de estudios. Yo soy mexicano y yo creo, fíjate, desde la secundaria, que aquí es la ESO, me parece, Ujú. 14, 15 años. Esto ya es, me remonto ahí un poco a historias, ¿no? Pero es que Échale. ahora que te lo iba a contar y me he ido empezando a ir hacia atrás, tuve un profesor en una escuela en la ESO que nos enseñó Photoshop y yo creo que era la versión 8 de Photoshop. Y fue como Ujú, una revelación, ¿sabes? De decir, ostras, esto está muy chulo y empecé ahí a picar. Claro, en ese entonces no era como ahora que hay YouTube y miles de ya. tutoriales y tal, sino mm, sí que había foros, pero no era la cantidad de información, comunidades, cursos que hay ahora, ¿no? Había que Ujú, conseguir Photoshop y, y yo creo que desde ahí empecé a dedicarle muchísimas horas a, pues, digamos, a crear cosas, ¿no? Del típico de adolescente en Photoshop ujú, y ahí me di cuenta que era una cosa que me apasionaba. Luego con el paso del tiempo empecé a transformarlo en una actividad profesional, a vivir de eso ujú. y de la mano junto con la tecnología. Al final, yo creo que dentro del mundo no code, que si quieres ahora vamos hacia eso, pero yo veo que hay muchos, muchos diseñadores. Yo no sé si tú eres diseñador, pero Pues. más o menos, ¿no? Pero yo veo que hay un Vale. montón de comunidad de diseñadores metidos en no code y es porque Ujú, creo que, ¿sabes? Esta generación que no venimos tanto de bellas artes, que hay una parte de diseño que viene de bellas artes, ¿no? Esta parte como más de arte, sino venimos directamente como de diseño digital, pues al final hemos trabajado ujú, durante las últimas décadas, los últimos 15 años, muy de la mano de equipos de tecnología, ¿no? ujú. Y por lo menos personalmente siempre había tenido esa espina de ser autónomo, ¿no? Con el desarrollo. Ujú, Al final siempre me había quedado muy ahí, muy por encima, ¿no? De cosas muy hacia lo visual y siempre tenía esa espinilla clavada de poder crear productos. Entonces es ahí cuando vale. empecé a juntar el tema de diseño con tecnología, con no code en los últimos años Ujú. y eso es un poco la historia, no sé, un poco ahí, Pues, miles de pues me, cosas. me parece que hay muchos melones que cortar por ahí. Lo primero, se dice mucho y a mí me pasó, por ejemplo, con la fotografía, que es una cosa que me gusta, ¿no? Pero que he intentado profesionalizar en algún momento y era como que me dejaba de gustar en el momento que lo pasaba a convertir en una profesión. Entonces, ¿tú has vivido esa transición o te gustaba más trabajar de diseñador que hacer tus propios diseños? No, siempre me ha gustado convertirlo, o sea, desde el principio convertirlo en una forma de vivir, siempre me ha Ujú, llamado mucho la atención. Y creo que a raíz de eso también empecé a explorar otros tipos de negocios alrededor del diseño, ¿sabes? El ujú, tema de, por ejemplo, hace 10 años, cuando la web 2.0, ¿no? Que empezó a salir Facebook, Twitter, 10, 15 años, y que había todo este boom de social media, de community manager, de webs, ¿sabes? Empezaba a ver como una necesidad de mercado de pasarte a Internet. ujú, Y el tema de background de diseño, pues siempre me ha ayudado a darle ese toque más pensando en el usuario, ¿sabes? Esa parte de diseño que damos por hecho la parte técnica, ¿no? De estética y de arquitectura de información, etcétera. Y ujú. esa parte de aportar valor al final al usuario, pues siempre me ha venido bien, ¿sabes? Para poder vivir de eso. Así Ujú, que yo creo que no, siempre ha estado muy relacionado el tema de diseño. Nunca ha sido tanto un hobby, sino siempre ha sido un trabajo, pero siempre lo he disfrutado. Está bien. Cada vez diseño menos, eso es verdad. ujú. Y y hay veces que lo echo en falta, ¿eh? De repente digo,
me gustaría dedicarle, como esas tardes Ya. de horas de Photoshop, pero claro, al final, pues, va evolucionando el trabajo y tampoco lo hago, ¿no? Sí. La vida va cambiando, nuestras responsabilidades también, y eso Sí. es, bueno y malo, evidentemente. Todo Sí, tiene su son parte son buena y mala. decisiones y al final dices: "Oye, pues esto veo más posibilidades quizá de negocio", ¿no? Y ahí a lo mejor sí que Ujú. cuadra un poco con lo que tú has dicho de decir: "Quizá esto no me apasiona tanto, pero veo que tiene más futuro profesional". Claro. No quiere decir que no me guste, sino, pues eso, que vas Ujú. tomando decisiones, ¿no? Qué De bueno. ¿Y negocio. cómo empiezas tu trayectoria profesional? Porque, me has dicho que la fuiste ligando el diseño con la tecnología, pero ¿cómo descubres el mundo del sector tecnológico, el mundo tecnológico? ¿Y qué es lo que te llama la atención de eso? A ver, descubrí el mundo tecnológico desde que empecé a usar ¿sabes? El ordenador y a Ujú. dedicar esas tardes de. No, yo no sé cuántos años tienes, yo tengo 32, o sea que Yo te estoy 27. 27, bueno, pues ahí más o menos. Y yo creo que esas tardes de foros y de estar descubriendo, ¿sabes? De tardes de Sí. Messenger y cosas de esas de esa época, de los 2000. Y, Ujú. por ejemplo, recuerdo mucho dedicarle muchas horas a FrontPage, que yo no sé si lo conociste, pero era como un Dreamweaver. Y, Sí, sí. ¿sabes? Desde ese momento fue como, okey, esto es muy interesante y puedo pasar aquí muchas horas. Y realmente para mí él siempre ha estado relacionado, ¿sabes? Nunca he hecho diseño que no sea digital. En realidad en la escuela Ujú. lo pasaba, bueno, me salí de la escuela, de la universidad y hubo una de las cosas que menos disfrutaba era el tema de diseño analógico, ¿sabes? En la parte de más enfocada al arte, de pintar y Ujú. cosas de ese estilo, me resultaban un poco, ¿sabes? Un poco lentas. Claro. Y así que para mí siempre ha estado relacionado. Y luego, realmente uno de los grandes cambios uno de los momentos que ahora podría decir que me han acercado de lleno a la tecnología. Yo, creo que esto fue 2010, vivía en Villahermosa, en Tabasco, en México, y empecé a juntarme con un equipo de personas que empezamos a hacer un evento que se llamaba El Futuro se escribe Ujú. digital o algo así. Invitábamos a toda la gente reconocida, ¿no? Esa gente que empezaba a resaltar en emprendimiento, en startups, gente que empezaba a hacer Startup Weekend, Ujú. hackatones, ese tipo de cosas, ¿no? Muy, muy enfocadas hacia el desarrollo, pero que se empezaba a abrir esas comunidades hacia el diseño y desde ahí, pues, realmente fue para mí como una cosa muy interesante, ¿no? Gente muy interesante compartiendo, haciendo cosas, que eso es súper interesante también, siempre con esta visión de, oye, si hacemos esta tecnología, la usamos, la juntamos, creamos esto y lo vendemos, ¿no? Siempre Ujú. mirando esa parte de negocio. Y ahí fue encontrando como mi lugar de aportando desde la parte de diseño. También empecé a desarrollar algo de tema de negocio, ¿sabes? De entender, oye, esto cómo se puede vender, Ujú. modelos de negocio, ese tipo de cosas. Y entonces empecé a crear este perfil que tengo ahora, que es un poco más transversal. Que realmente no soy, que esto igual es otro melón, pero es como no es tanto un especialista en una cosa, sino esto que le llaman T-shape, ¿no? Que es como Sí. una parte muy general de entendimiento de varias cosas. Y luego, pues a lo mejor sí que puedo ir a profundidad en algunos temas, pero esa misma curiosidad siempre me ha llevado a estar buscando cosas nuevas, que tiene pros y contras, porque Ujú. a veces lo pienso y digo: Si me hubiera dedicado a hacer front-end, a lo mejor estaría viviendo mejor, y tuviera Ujú. 10 años de experiencia, ¿no? Y trabajando, yo qué sé, etcétera. Pero Claro. esa misma curiosidad me lleva siempre a Claro, investigar. pues mira, voy a abrir ese melón porque justo esta semana publicaba una newsletter sobre el tema de generalistas y especialistas, ¿no? Y cómo afecta esto al no-code, o cómo vemos que puede afectar a esto a la evolución del sector. Y me gustaría preguntarte por cómo lidias con ese síndrome del impostor cuando estás en las partes que no son la T, es decir, en los bordes de la T, en esas cosas en las que sabes un poquito, pero Siendo sincero, es que es una relación de amor-odio que yo no sé, yo creo que la vives también, o mucha Ujú. gente de la que estamos aquí la vivimos, que es una frustración por querer ir mucho más rápido hacia. A mí, claro, a ver, voy a quizá explicar un poco, a ver si lo logro explicar. El conocimiento más profundo que tengo es normalmente porque le he dedicado muchas horas, ¿sabes? O sea, yo Ujú. recuerdo el manejo que tenía, ahora cada vez menos, ¿no? Pero de algunos Ujú. programas y tal, y, y yo me siento muy cómodo creando cosas en algunos programas, pero claro, tengo muchas horas de Ujú. haberlo creado.
y esa sensación la quiero replicar, pero muchísimo más rápido. Ya no en horas, o ujú, sea, no en días, sino en horas. Y es mucha frustración, ¿sabes? Y entonces, de repente, me siento ese síndrome del impostor realmente es falta de tiempo, ¿no? De decir: "Okey, yo tengo la impresión de que podría hacer o dominar tal tecnología, herramienta, y lo quiero hacer tan rápido que a ujú, veces me frustro", ¿no? Creo que puede ser que te pase a ti también en algún momento, que abres un y luego ahora que es una explosión de herramientas, que eso es la ujú. otra parte del no code, que ha Sí, bajado sí. tanto la barrera de entrada, que de repente ya no es tanto que no exista una herramienta con la que hacer las cosas, sino cuál haces, cuál eliges, pues eso, ¿no? Que ahora el reto es distinto, ya no es tanto buscar una herramienta que funcione, sino elegir, Ujú, elegir una y dedicarle el tiempo y decirle que no a otras. Entonces yo creo que en ese borde de la T sí que ya no es tanto tema de tecnología, sino de priorización y de cosas de un poco más maduras, ¿no? De, más a nivel ujú. personal, de, bueno, me voy a centrar, me voy a enfocar hacia aquí y eso es muy difícil. Por lo menos para mí es muy complicado. 100%, 100%, me veo identificado y yo creo que pasa con eso, ¿no? Cuando te comparas tu nivel de habilidad en algo que estás empezando a hacer que te apasiona, ¿no? Y no paras de leer sobre ello, verte vídeos, etcétera, y de repente lo comparas con algo en lo que llevas años trabajando y dices tú: "No voy a llegar a ese punto". Hay que admitirlo, no vamos a llegar a ese punto, vamos a hacer aquí lo que podamos, que ya será suficiente sobre todo, Sí. ¿no? Y yo creo que has tenido bastante trayectoria en el mundo del emprendimiento. Me suena un proyecto que me imagino que sería un punto importante en la trayectoria tuya, que es Photolytic. Eh, ¿Cómo nace este proyecto? Sí, Photolytic es un servicio en el que imprimimos fotografías a través de WhatsApp. Lo creamos en el 2016 mi socia y yo, ya estaba yo aquí en España, y básicamente surgió estábamos dándole vueltas como a ideas. Yo tenía pensado hacer como un sistema de notas inteligentes a través de Ujú, WhatsApp en el que tú te pudieras como compartir ideas o notas, bueno, eso, notas con etiquetas o etcétera, y entonces que el mismo sistema te las recordara o funcionara algo, ¿no? De las notas que yo tengo un ujú. grupo conmigo mismo en WhatsApp y Sí. dije, ¿por qué? Bueno, mucha gente, ¿no? Es como un hack muy común. Y dije, ¿por qué no hacemos algo más con esto? En ese momento no existía, sí que no sé si existía, pero no era muy común tener acceso al API ni siquiera existía WhatsApp Business como ahora. Ujú, Y bueno, desarrollando esas ideas, esto de las notas, oye, las imágenes y tal, y dije, ostras, igual esto, exactamente no recuerdo cómo, pero llevó a la idea de imprimir las ujú, fotografías. Y entonces montamos una landing, mi socia, que también es mi novia, también es diseñadora y de marketing y tal, entonces tenemos como muchas cosas en común en ese ujú. sentido y y en más. Pero, em, Mucho, me imagino. y creamos una landing page que era Ujú, una cosa súper sencilla, con un formulario que decía: "Te imprimimos tus fotos, déjanos tu teléfono", y nosotros les escribíamos, ¿no?, para explicarles cómo funcionaba. Lo empezamos a mover ujú, por nuestros círculos, por redes y al principio, pues, probando con familiares, esto funciona, oye, genial, pero hubo un momento en el que nos escribió una persona que no conocíamos ujú, y nos dijo: "Oye, pues yo quiero comprar el pack de fotos", ¿no? Creo que cobrábamos 15 euros por unas fotos, etcétera, ¿no? Uno de los packs que teníamos en ese momento. Y dijimos: "Ostras, esto es un negocio, qué bien, vamos a invertir, o sea, vamos a dedicarle tiempo y tal". Mejoramos la landing, hicimos ya pues una página más en forma y empezamos a desarrollar el negocio, pues en inversión de equipos, en decir: "Oye, esto vamos a montarlo como un negocio". Y a los pocos meses hay una plataforma que yo creo que conoces, que se llama Platzi, que es ujú, una plataforma de educación online, y tienen un programa que se llama mm, Demo Platzi o algo así, que es como para los ujú, estudiantes de emprendimiento, o sea, de la escuela de emprendimiento de Platzi. Tú puedes ujú. presentar tu proyecto y ahora es una cosa súper profesional y tiene un nivel Claro. impresionante. Cuando nosotros acababa de arrancar y el nivel era bueno, pero no como el de ahora. Ahora es que hay Ujú, empresas muy tochas metidas ahí en el demo. Pero en ese momento, pues el premio era un viaje a Silicon Valley con ellos, bueno, con eso, qué y bueno. mentorías y tal. Participamos con el proyecto, lo ganamos el Platzi Demo Day La y, leche. y fue un viaje, no solo el de Silicon Valley, sino en general unos años bastante interesantes
de emprendimiento en pareja, que es otro melón que no vamos a abrir. Y y a raíz de eso, pues han surgido muchas oportunidades y gente que nos conocía y negocio. Al final es un negocio lo de Photolytic, imprimir las fotos. Ujú, Tenemos muchos clientes que su primera compra digital es con nosotros. Muchas ujú. personas de cierta edad, de ciertas características que nunca han comprado por internet y su primera compra es con nosotros. Eso es súper interesante. Qué Y bueno. además o sea, repiten y bastante. Entonces es una cosa Ujú, como muy de nicho, o en ese nicho es muy interesante, pero ha abierto otras posibilidades, ¿no? Y a raíz de eso, de empezar a vender por WhatsApp, pues nos fuimos metiendo también en el tema, ¿no? Del comercio conversacional, de marketing conversacional, ujú. y empezar a desarrollar otras líneas de negocio. Tenemos un Claro. curso de cómo vender por WhatsApp y de ahí surge Robots, que es la respuesta Ujú, como B2B, de decir, muchas empresas nos preguntaban, oye, esto que hacéis por WhatsApp, ¿cómo lo hacen? Y he dicho, pues ujú. yo te ayudo y aquí está Pero mi págame. factura, ¿no? Y así ha surgido esta parte de consultoría de WhatsApp, Ujú, que es la punta de lanza, ¿no? Pero al final, detrás de eso, pues hay automatización, hay no code, hay diseño, hay negocio ujú, en Internet, pues un poco el juntar todo. ujú. Y así surge. O sea que esa es un poco la historia de Photolytic y cómo ha llevado de un lado a otro hasta Me ahora parece una que hacemos historia esta parte de WhatsApp API. Sí. súper curiosa, súper curiosa. ¿Y qué te llevas de esos años de Photoleak, no? Empiezas, de repente te ves en Silicon Valley, de repente te ves diciendo voy a emprender con este proyecto. Eh, ¿Qué aprendizaje te llevas de esa etapa? Pues que muchos, el principal es que es mucho más difícil de lo que parece. Ujú, Porque claro, si tú lo piensas, oye, pues yo también lo puedo hacer. ¿Sabes? Es un WhatsApp y una impresora de fotos y listo, ¿no? Y en realidad es que, bueno, cualquiera que tiene más o menos una empresa, un emprendimiento o lo ha intentado, sabe que es muchísimo más complicado que eso, ¿no? Al final es un ujú, poco lo que comentaba hace un momento, la tecnología baja la barrera de entrada y cada vez parece más fácil montar un negocio, pero en realidad ujú, lo que hace es abrir otro tipo de complejidades, ¿no? El mercado se empieza también a saturar, necesitas empezar a tener ciertas ventajas que pueden ser financieras incluso para meter ujú. anuncios, luego se junta con la parte de talento, ¿no? Que ahora en mi etapa con Fresh People, que no hemos comentado, pero si quieres ahora Vamos comentamos. a ello ahora. Sí, sí. También lo ves, ¿no? De decir, vale, ya no solo es como hace 10 años de el que puede manejar una herramienta puede hacer negocios, sino Ujú, necesitas, pues, un montón de habilidades distintas. Entonces, para mí es una experiencia fundamental en la vida. Eh, no, sí, yo creo que emprender o intentarlo, ¿no? Porque no pasa nada ujú, por fallar, pero emprender te cambia la perspectiva de muchas cosas. ujú. Y incluido, pues, a nivel de educación financiera, ¿no? De educación Sí. financiera personal, de entender los incentivos de la gente, de por qué compras una cosa o por qué compras otra, entender los Ujú. impuestos, ¿no? El sistema Sí, de la base, todo lo bueno que tiene y todo lo que cuesta, ¿no? correcto. Y eso, para mí emprender sí o sí, para mí te hace un mejor integrante de un equipo. Así que Ujú. cualquiera que pueda, todo el mundo que quiera y que esté Que tenga dispuesto ganas. realmente a intentarlo, yo creo que independientemente de que lo petes o no, ¿no? De que a lo mejor estamos llenos de Ujú. estas historias de unicornios Sí. y de empresas y de rondas de financiación, que es verdad, que está ahí, es un sector que existe, Ujú, no está al alcance de todos en todo momento. Quiero decir, a lo mejor hace falta un camino que muchas veces no se ve, también eso es importante decirlo, ¿no? Esta empresa ha levantado tantos millones, pero lleva 10 ya, años el 15 founder, años. ¿no? Sí. Picando y trabajando 15 horas al día, pero bueno. Pero aunque no lo petes de esa manera, simplemente con intentarlo, para mí es una experiencia fundamental de vida. Y, y eso, yo creo que eso es lo más interesante, además Qué de, interesante. además de saber que Qué interesante. puedes ganar dinero por internet, también ese chip, ese Es clic, brutal cuando eso. vendes el primer euro a los primeros días, lo que sea, y es como, okey, y Funciona si así, o y sea, si en lugar de vender a 10 personas le vendo a 1000, eso también es muy importante. Y eso también lo estamos viviendo. Y yo creo que pandemia también, bueno, digo pandemia, o sea, COVID los últimos 2 años, lo ha
lo ha explotado de una manera que para mí es fascinante, ¿sabes? Poder vender, Qué nosotros interesante. vendemos en varios países de robots, ¿no? Y realmente saber que tienes un mercado que muchas veces parece como, sí, no sé, 100 millones de personas, pero cuando lo ves que dices, no necesito 100 millones, pero 2000, eso es súper Verían bien, interesante. ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Qué interesante, qué interesante. Y vamos a meternos más en esa parte de personas, ¿no? Y de humanos y de tecnología y no code. Fresh People. ¿Cómo llegas aquí y qué hace Fresh People? Fresh People es una empresa, es que no le quiero llamar consultora, pero nos dedicamos la misión de Fresh People es poner la gestión de las personas en el corazón de las empresas innovadoras. Eso es lo que Ujú, hacemos en Fresh People. Y lo hacemos bajo ahora mismo 2 o 3 vamos a llamarle líneas de negocio, que es ujú, principalmente el acompañamiento de estas empresas, justo además lo junto con lo que acabo de decir. Cuando ujú. un equipo de personas sí que logran tener una empresa que va creciendo, normalmente, y mira, yo lo ejemplifico, tienes primero como un problema de producto, que es esta parte de Ujú, tecnología, que además lo resuelve muy bien No Code, y, ujú, y tienes un problema de producto. Oye, esto tiene que funcionar, ¿cómo hacemos que funcione y tal? Una vez que tienes un producto que funcione, normalmente sueles tener el siguiente problema que vamos a llamarle de market fit, ¿no? Que puede ser ujú, marketing, ventas. Ya tengo un producto que funcione, aunque sigas teniendo problemas de producto, pero ya tengo algo que la gente me puede comprar, pues ahora cómo hago que realmente me lo compren. Y entonces empiezas a ujú, tener estos productos, estos problemas de marketing, de ventas, de market fit, vamos a llamar. Y una vez que los ujú, tienes los dos, tienes un producto que funciona y que se va desarrollando, tienes una estrategia de marketing y de ventas y un market fit, la gente te paga lo que pides por ese producto y les funciona. El siguiente gran problema que se tiene en las empresas es de people, de personas, porque tienes un ujú, producto que funciona, tienes dinero, entonces necesitas empezar a atraer talento, necesitas crecer, que es lo normal, ¿no? O sea, decir, oye, ya no puedo ujú, hacerlo todo yo, necesito pues contratar, etcétera. Y entonces el siguiente problema sí o sí termina siendo, digamos, área de oportunidad, termina siendo la parte de personas. Y ujú, en una startup o en una scale-up, pues esto no tienes como quizá en antaño, ¿no? Las empresas que a lo mejor crecen durante 40 años hasta cierto número, pues pueden ir creciendo, el founder puede ir creciendo a la vez que la empresa, ¿no? Pero en una startup o en una empresa que crece muy rápido, pues tú tienes que pasar en meses a ser distintas empresas cada vez, ¿no? No es lo mismo una empresa de 10 personas, ¿sabes? Un equipo fundador a lo mejor de 6 o 7 que es casi un grupo de amigos, vamos a llamarle, aunque sea muy profesional. Pero cuando empiezas a ser 10 12 te das cuenta que ya no es ese grupo tan cercano, ¿no? Y cuando eres 25 y cuando eres 50 de repente dices, ok, tengo otra serie de problemas, ¿no? De cómo traduzco o cómo comparto la cultura entre todos, bueno, que debes estarlo viviendo tú también, ¿no? justo, en mínimo. En Minimum. ¿Cómo hago que la gente nueva, al final siempre que incorporas a alguien al equipo, modifica esa cultura del mismo equipo, ¿no? Entonces es importante contratar a las personas adecuadas, que no solo implica que sean las mejores técnicamente, sino que encajen muy bien a nivel cultura. Pues hay un montón de cosas que ya no son tan binarias. Ya no es como con tecnología, que si tú lo haces bien, funciona. Y Ujú, además lo sabes hacer. Las soluciones las tienes muy rápido. Si tú solucionas un problema de tecnología, pues sabes que funciona o no funciona. ¿Sabes? ujú, Un código o lo que sea. Con las personas no pasa así. ¿Sabes? O sea, tú no tienes una forma correcta de hacer las cosas y luego no tienes una respuesta inmediata. Pueden pasar ujú, meses de una decisión de estructura de empresa o una decisión de contratación a que sepas que ha funcionado o que no ha funcionado. En ujú, ese escenario, que es súper complejo, ahí entra Fresh People. ¿Sabes? Nosotros ujú, ayudamos a esas founders, a esas empresas que están creciendo, a tener, pues, aterrizar muchas de esas dudas, con metodología, con acompañamiento, con consultoría, con hiring, con procesos de atracción de talento, ¿sabes? Eso es ujú, súper interesante porque no es una consultoría al uso, no es como que llego, te cuento 3 historias, te hago un PDF, cobro y me voy, ujú, sino realmente acompañamos a los equipos fundadores a aterrizar muchas de esas dudas con, con metodología, pero no de una forma binaria. No es haz esto que te va a funcionar, ¿no? Sino entender la complejidad del asunto,
de las Ujú. personas y luego, pues eso, irlo trabajando juntos. Y eso hace Fresh Justo. People. No sé si me he enrollado, pero es que eso No, hace. me ha servido mucho de aclaración y justo lo hilo con este tema que venía de la newsletter, ¿no? Hablaba de entornos de aprendizaje y como hay entornos como pueden ser el ajedrez, que es como muy inmediato ese feedback y lo que hablabas de ese saber si una decisión funciona o no, en el ajedrez o en deportes como el golf es inmediato. Tú le pegas bien a la pelota va y sabes que si no la has pegado bien, ¿qué tienes que hacer para cambiarlo? En otros deportes es un poquito distinto y en el mundo de la empresa es ya un problema complejo, ¿no? Está Recuenco siempre insistiendo con el Sí, los complex sistemas problem complejos. solving y es que es eso, tú tomas decisiones y ¿cómo sabes que es una buena decisión, no? Entonces, yendo hacia este mundo, ¿os estáis encontrando que hay perfiles eh, más generalistas que especialistas? O reformulo la pregunta, ¿os estáis encontrando gente que aporte mucho a los equipos sin ser una especialista en un área? Em, s claro, esto siempre la respuesta es depende. Todo esta es la típica, ¿no? La respuesta Sí. depende. Yo creo que al final sí que es verdad que se empiezan a ver más perfiles generalistas, de alguna manera, o que tienen esta forma de: "Oye, yo tengo una especialidad, pero salgo de ahí y entiendo la complejidad del resto", ¿no? Em, y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando un perfil muy técnico empieza a entender la parte de negocio, ¿no? O empieza a entender la parte del usuario. Y ya no pasa solo por hacer como que el sistema funcione o que la programación esté bien hecha, sino esto tiene sentido, esto realmente aporta tanto a negocio internamente como al cliente, que al final es lo mismo, pero, ¿sabes? En estos dos caminos. Y, Ujú, y es verdad que el sector y el mercado, principalmente de tecnología, pues es cada vez más complejo, ¿no? Ya no ujú, vale. Sí que es verdad que hay para todos, quiero decir, hay muchos especialistas y al final se requieren. También depende la etapa de la empresa, ¿sabes? Yo creo que en una ujú, etapa muy temprana tener muchos especialistas es muchísimo más complicado, suele ser más caro y además al final en un equipo pequeño sueles hacer más cosas, ¿no? No claro. es, sí que puedes tener una especialidad, pero pues si traes más al proyecto, pues eh, al final se necesita, ¿no? Porque Ujú, hay miles de cosas por hacer, pero no hay miles de personas. Y en una empresa ujú, muchísimo más grande, pues sí que hay miles de personas y es ahí donde yo creo que los especialistas terminan brillando, ¿no? Quizá en empresas más grandes o en empresas más maduras. ujú. Esto es mi perspectiva, ¿eh? Quizá, Claro, quizá haya 100%. alguien que no esté de acuerdo, pero eso es lo que yo veo, ¿no? 100%. Y vamos a meternos en ese mundo del no-code, ¿no? Primero me gustaría entender cómo lo descubres Em, o cuándo. fíjate, al final lo estuve pensando porque había escuchado alguno de los capítulos anteriores y es una pregunta que Ujú, se repite. ujú. Y yo creo que, claro, hasta qué punto definimos lo del no-code, ¿no? Pero yo creo que WordPress puede ser Sí. esta forma de introducción a puedo hacer cosas Ujú, que por debajo son código, pero yo los interactúo con una interfaz visual, ¿no? Yo creo que ujú. WordPress puede ser, si me voy hasta el front page que te hablaba al principio, ¿no? Pero eso quizás es Podría ser, demasiado lejos, ¿no? Pero yo creo que podría ser. sí, puede ser, pero en ese está demasiado lejos. Yo creo que WordPress puede ser esa herramienta que no sé si yo creo que ¿hay debate o no hay debate si WordPress es no code? No lo Yo, sé, yo ¿tú qué creo que no hay estás? debate. Yo creo que no hay debate, o por lo menos que no es un debate que a mí me interesa. O sea, Sí, si tú consideras que WordPress es no-code porque lo que estás utilizando pues es un constructor visual tipo Elementor, o utilizas sí, Gutenberg o lo utilizas simplemente con una plantilla, pues va a ser no-code. Que eso no quita que te puedas montar un WordPress personalizado para tu empresa, que claro, y sea eso tocarle el una código y monstruosidad. tal, claro. Yo creo Entonces, que para mí esa es la plataforma que ha hecho la diferencia en cuanto a entender que puedo interactuar con código, y hacer cosas con esta interfaz visual. Y además viví algunos años de WordPress, cosa que le estoy muy ujú, agradecido, aunque ahora prefiero no usarlo, pero muchos años viví de eso y es verdad que yo creo que a raíz de eso, pues empiezas a meterte en foros. Oye, si ujú, metes este JavaScript, lo que sea, ¿no? Este plugin, etcétera. Entonces te sí, vas metiendo esa parte de, okey, yo sé que no soy un programador, pero entiendo más o menos cómo funciona y vas tocando y entonces ujú, ahí te vas perdiendo un poco el miedo a esa claro. parte.
Y luego yo Claro, es creo que yo que creo If This Then That, que yo creo que es como el papá de todos los integradores, y ujú, realmente lo veía como más como un juguete, ¿no? De decir: "Mira, puedo sí, encender, yo qué sé, la luz", o no, algo así. Pero el ujú, concepto, yo creo que es esas 2 herramientas juntas por separado, o sea, no mezcladas, pero por separado, pueden ser para mí los inicios de mi carrera carrera en qué el bueno, no-code. qué bueno. ¿Y cómo ha evolucionado eso? Es decir, ¿utilizas el no code en tu día a día? ¿Para qué? Sí, sí, sí. Es una parte fundamental de mi trabajo. En los 2, o sea, Ujú, en Fresh People estamos metiendo mucho esfuerzo en integrar tecnología a la parte de servicios, que es un reto ujú, superinteresante. Nosotros queremos, o sea, manejamos un concepto que es, eh, s Service as a Software, que no es ujú. exactamente una, pero, ¿sabes? Por hacer un poco el juego del SaaS, pero Sí, es un como, SaaS. okey, ¿cómo hacemos? Sí, no tanto el SaaS, sino al revés. En lugar de software as a service, el Exacto. service as a software, que bueno, Sí. está ahí con pinzas, ¿no? Pero de cómo podemos escalar una empresa de servicios que es de siempre es complejo porque es intensivo en recursos, en recursos humanos, o sea, en personas. Tú vas escalando una empresa de servicios y necesitas más personas. ¿Cómo podemos, a través de la tecnología, optimizar el performance de la empresa como tal, mejorar procesos internos, aportar más valor a nuestros clientes a través de herramientas? Y todo Ujú, esto lo estamos haciendo a través de no code. Estamos desarrollando plataformas propias a raíz de nuestra metodología, por ejemplo, para hacer el seguimiento del desarrollo de carreras dentro de las empresas, ujú. que es una cosa que normalmente se hace pues más manual, ¿sabes? Tú lo puedes hacer en una Excel o en una libreta si quieres, porque dibujas, digamos, los flujos o los caminos, ¿no? De desarrollo que tienes, pero a la hora de traducirlo a realmente un elemento de uso, una plataforma de tecnología en la que los managers realmente tengan una visibilidad de qué de qué está pasando con su equipo, hacia dónde van, estas las one-on-ones o los reviews de performance o pues miles de historias que ya empiezan a ser complicadas de gestionar por separado o en una Excel, perfectamente lo puedes hacer, pero si aportamos nosotros desde esa parte de tecnología, entendiendo los retos de personas, eh, pues podemos, uno, aportar valor a nuestros clientes y dos, pues escalar también de alguna manera el negocio. Ujú, Y estamos usando plataformas no code para hacerlo. Principalmente porque no ujú, somos, y eso lo entendemos perfectamente, que no somos una empresa de desarrollo de software. Entonces, ujú. meternos en ese jardín, pues es un melón en el que no Claro. estamos. Quizá lleguemos, pero hay que validar primero si eso que pensamos que funciona, pues puede funcionar. Y Ujú, usamos Glide, usamos pues esas plataformas que te permiten de alguna manera crear una interfaz, ¿no? O una otra plataforma o una aplicación y probar ujú. el concepto. Probarlo, pero vamos, hasta niveles de producción. Quiero decir, no es simplemente prueba. Claro. Claro, es que precisamente en el mundo de los recursos humanos yo creo que hay un montón de aplicaciones que se podrían hacer por parte de la propia compañía, que es que no tendría sentido desarrollarlo, ¿no? Cosas como listados de empleados, eh, eventos, aplicaciones para eventos internos o un montón de operativa interna que pues al final te acabas construyendo una aplicación que tardas 2 años en construir en una big corporate y eso no luego no utiliza ni Dios, ¿no? Claro. Por ejemplo, un caso muy concreto, Entonces, estamos ujú, trabajando, con Notion, que empezamos a usarlo como wiki interna, o sea, como plataforma de organización interna, y lo estamos transformando, o estamos haciendo el esfuerzo, y además nos está ayudando Elena Madrigal, ujú, para ponerlo en marcha, para ser realmente un espacio de trabajo para nuestros clientes. De forma que no solo tengas como acceso a una página de Notion, sino realmente tengas acceso a una plataforma en la que a través de justo. aterrizar muy bien la metodología, que eso es un gran reto, que no es de tecnología, sino de personas. O sea, tenemos la metodología interna de Fresh y la vamos aterrizando en Notion para que nuestros clientes, esto igual estoy haciendo súper spoiler, pero no pasa nada. Y así también nos metemos prisa por sacarlo. Y es muy interesante, ¿sabes? El desarrollo o sea, las capacidades de una plataforma que es súper común, pero si la usas de cierta manera, pues te permite incluso pues escalar una línea de negocio, ¿no? Ujú.
Qué interesante, es que yo creo que Notion es precisamente ese ejemplo perfecto de herramienta que le puedes explicar a cualquier persona que entienda lo que es esto, ¿no? Tú puedes hacerte tu Notion para hacerte tu lista del viaje de Berlín, o puede que sea eso el centro de conocimiento de una empresa con todos tus procesos automatizados y construyas tú a tu medida esa herramienta, ¿no? Yo creo que, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, creo que la diferencia del no-code es que ahora estas herramientas te permiten construir tu propia herramienta. En vez de darte unas directrices de cómo tienes que utilizar la herramienta, te da un lienzo en blanco y tú la coges y la moldeas a tu gusto. No sé cómo lo ves. Totalmente, totalmente. Y yo creo que también por eso habemos muchos diseñadores, ¿no? Que estamos de mucho tiempo, vamos a llamarlo frustrados por esa. Yo quiero hacer cosas, las puedo poner en una interfaz, sé que lo que quiero que hagan, no solo la parte visual, sino yo quiero que cuando des clic aquí pase tal cosa. Muchos de nosotros diseñamos las interfaces que después se programaban y ahora con Ujú, ciertas aplicaciones, cientos de las que tú manejas todos los días, pues eso es una realidad. No es una cosa que sea como de, no, es que es muy difícil, que va, si lo coges y montas una web en Card en 10 minutos. A mí, por ejemplo, Card me flipa. Es como, muchas de las webs que hago ahora están montadas en Card porque es como, ujú. esto es así, arrastras, editas y listo, ya Y ya está está. publicado. Y ahí, pues, va subiendo de complejidad, ¿no? Hasta cosas como Glide o Bubble o cosas que sí que son un pelín más complejas, pero en esa misma curva de aprendizaje, pues, vas interiorizando, ¿no? Lo que hablabas tú al principio de tratar de explicar cosas que después de mucho tiempo las tienes interiorizadas, pues esa mismo va pasando, yo creo que en no code, ¿no? Vas entendiendo Ujú, conceptos de, pues, incluso desde saber lo que es una API, ¿no? O trastear con documentación técnica, que antes era, pues, más raro. Tampoco había mucho por ujú. qué trastear con documentación técnica. Y ahora Claro. es una parte del día a día, ¿no? De gente de no code, de diseño, de negocio incluso, ¿no? Que dice, oye, ¿cuáles son las Ujú, posibilidades de esta plataforma? Mm. ujú. Sí, 100%. Justo es que lo veía ayer en una formación, ¿no? Te contaba antes de Integromat, pero justo acabo de leer un tweet que iba sobre eso, de Raimar de FinSuite, que decía que, oye, dejemos de decir que Webflow es fácil, porque es fácil si tienes claro cómo funciona la web, básicos de HTML y CSS, y dependiendo de tu nivel. Será más fácil que otras cosas, como puede ser picártelo todo desde cero, pero evidentemente hay una curva de aprendizaje. Y yo creo que es un mensaje que enfatizo mucho y por eso tenemos el curso de Webflow, ¿no? Porque buscas superar esa curva de aprendizaje y yo te demuestro que la vas a superar, seguro, pero vas a tener que trabajar para poder superarla. Sí, es así. La verdad es que sí que es verdad que baja la barrera de entrada, porque gente que Ujú, quizá no sea tan tecnológica como con otras herramientas puede hacer cosas, es verdad. Yo creo que no necesitas ser ningún tipo de genio para hacer una web en CAD. Pero es verdad que no es, no es, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo Claro. y lo que decíamos al principio, la diferencia ya no está en poder hacerlo, sino en que eso funcione, viva, se mantenga Ujú, en el tiempo, ¿sabes? Que la por gente lo supuesto. vea, llegar a un público, pues eso, son niveles de otra complejidad. Ujú, 100%. ¿Y crees que habrá perfiles que se dediquen exclusivamente a esto? ¿A no code o a llevarlos o al go to market de estos A no code. productos? A Sí, no sí, code. sí, pues vamos, sí, pues yo si pudiera me dedicaría al no code. O sea, digo, si pudiera, vamos, a mí me encantaría, ¿sabes? Ujú, Estar todo el día ahí trasteando y haciendo integraciones y tal. Sí, sí, sí. ujú. Bueno, ¿Y crees a que ver, sí, es sí. complicado, no? Pero ¿crees que será un perfil más de sé como muchas herramientas y precisamente por conocer mucho puedo combinarlos de maneras novedosas? ¿O crees que será me hago experto en Babel o experto en Webflow o experto en Integromat? No, yo creo que al final el entendimiento de las bases, luego después te permite, pues, ser mucho más ágil en las herramientas, ¿no? Entonces, realmente la especialización en una herramienta de no code, pues, bueno, te puede hacer más rápido y te puede hacer más eficiente, quizá, pero las bases de entender para qué automatizas, pues eso no te lo da ninguna herramienta, ¿no? Que yo creo que eso es básico.
están las posibilidades de automatizar todo, pero si no lo entiendes, posiblemente no solo sea más difícil, sino no tenga mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, Ujú, y juntando con la pregunta de si hay perfiles que se dediquen a esto, yo creo que hay una gran área de oportunidad en empresas, eh, vamos a llamarles de toda la vida, o que tengan procesos de otra manera, ujú, con herramientas, pues, de otra generación, ¿sabes? Mucho login, muchos servidores internos, muchas cosas que antes se usaban y eran la norma, y ahí ujú. si no es que el 90 y no me atrevo a decir un porcentaje, pero muchísimo porcentaje de las pymes en todo el mundo, pues, no están en la nube y automatizadas y con procesos internos súper complejos, ¿no? Están haciendo Excels a mano, Excels dinámicas, están haciendo muchas cosas que ahí el no code, pues, realmente permite ser un especialista en negocio y lo aterrizas con estas plataformas, ¿no? Yo eso lo veo día a día cuando hablo con empresas o que quieren ser clientes míos o tal, pues normalmente les llama la atención WhatsApp y la API de WhatsApp y las posibilidades, pero si rascas un poco, pues te das cuenta que hay muchos procesos internos que a lo mejor son Ujú, un escenario en Integromat, ¿eh? Y a lo mejor es media hora de una persona. Y a lo mejor ujú. esa persona, pues, puede ser, más, eficiente o puede aportar más a una empresa si no tiene que estar todos los días media hora haciendo un proceso manual, ¿no? Y, 100%, mm, 100%. Qué interesante y porque no tanto justo como a la última startup que no sé si ujú, esto que voy a decir a continuación tenía más sentido en mi cabeza, pero, ¿sabes? Que no solo hay un sector como súper, sí, moderno, que startup, lo súper de utilice y que le nicho aporte para valor. no code, Ujú. sino que hay un montón de posibilidades en empresas más tradicionales, ¿no? 100%, 100%. Y yo creo que acabaremos llegando a eso y que hay una oportunidad de mercado muy interesante y por eso yo animo a mucha gente que empiece a explorar esto como una posible, eh, por lo menos habilidad de cara a que te vuelva una persona más atractiva de cara a un mercado profesional, pero también, quién sabe, ¿no? Una vía totalmente válida como para tener tu profesión. Totalmente. Por ejemplo, yo veo ahora que lo dices, se me viene a la cabeza mucha gente de los departamentos de administración que son Ujú. verdaderos fieras de Excel, que tú los ves y dices: "Okey, yo no sé usar Excel". Ya Sí, cuando te no veo tengo ni idea. hacerlo, digo: "Okey, esto". Y claro, si haces el esfuerzo y en lugar de simplemente hacerlo en local, pues empiezas a automatizar ese tipo de procesos, esos mismos Ujú, procesos mentales que haces en una tabla dinámica, los llevas a otro tipo de plataformas y entonces a lo mejor tu valor en la empresa o en el mercado, pues se eleva, ¿no? Antes era pues como va pasando, ¿no? Evolucionan y las habilidades que te llevaron a tener quizá ese puesto de trabajo, pues no son las que te llevarán al siguiente, ¿no? A lo mejor lo puedes mantener, a lo mejor no. Ahí ya no me meto, pero, ¿sabes? ujú, Esos mismos procesos mentales, llevarlos a estas plataformas, ese cambio, creo que es muy, muy interesante. Sí. ujú. Pues qué bueno. No te quiero liar mucho más, así que te diría que muchísimas gracias por pasarte por aquí y te doy la oportunidad de que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar. Gracias a ti, Alex, por la invitación. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Ya tenía ganas de hablar contigo. Encontrarme en Twitter. Estoy como Ujú, Daniel-Amieva y, y a raíz de ahí, pues, está el enlace a la web, lo que hago, los proyectos en los que estoy, que conozcan Fresh People. Si tienen una startup o un equipo o tienen problemas o situaciones en las que están escalando el equipo o necesiten contratar talento, pues que nos echen un mensaje y seguramente les ujú. podemos ayudar. Genial. Pues oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí. La verdad es que ha sido un placer y nos quedaríamos Sí, un buen rato aquí charlando, pero tampoco te quiero abusar del tiempo, así que oye, mil gracias. perfecto. Muchas gracias a ti.